días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de trabajo social, luchas, competencias, pero sobre todo, amor por la patria. ¿La patria cuál? Pues la de todos y la de muchos, ¿no? En esta ocasión, pues todo eso y mucho más lo reúne nuestra invitada. Alguien que ya estaba por aquí en la tertulia, pero es bueno porque volver a reencontrarnos y ver qué ha pasado, porque como sabemos, nuestros procesos cambian y cambiamos aquí, cambiamos allá, y es bonito ver todo eso. Pues nada más y nada menos que Soledad Delgado. Bienvenida, Soledad, a la tertulia del martes. María Victoria, para mí es un gusto encontrarnos por este medio. Creo que hemos caminado juntas por muchas causas y después de, no me recuerdo si es 3, 4 años, incluso antes de la pandemia, regreso a tu audiencia, a tu maravillosa audiencia, a todos los tertuleros que te siguen y encantadísima. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a los amigos tertulieros les contamos, Soledad Delgado, las conocimos precisamente por estas vías maravillosas que nos regala la comunicación virtual en medio de la pandemia. Ya 5 años vamos a cumplir de este trabajo de comunicación, de cariño y sobre todo de destacar las labores migrantes de nuestra comunidad, la gente, contar estas vidas que son tan particulares y bueno, y la de Soledad no se queda atrás. Pero ¿por qué no hacemos algo, Sole? Como también le llamamos, ¿por qué no nos dices tú hoy quién es Soledad Delgado? Bueno, como dices, hace años, pues me presentaste como la directora de Latin Women UK, que ya es una organización que llevamos por más de casi 8 años aquí en Birmingham y hemos trabajado mucho. Creo que no solo tú, sino todos son testigos del trabajo que llevamos. Eh, Seguimos mientras hay vida, hay esperanzas, mientras, gracias a Dios, feliz año, feliz comienzo de nuevos proyectos a todos. Y creo que somos imparables también, y eso soy yo. Soledad Delgado, siempre reinventándose y renovando fuerzas. Y desde que tuve un propósito de vida, que es el servir a mi comunidad, sigo adelante, sigo por esas causas justas. Dicen que la vida comienza cuando uno nace o cuando uno cumple la adolescencia o se enamora o tiene hijos, se casa, etcétera. Para Soledad Delgado, la vida está comenzando a mis 52 años de edad con grandes cosas. Creo que estoy superando una etapa de mi vida, como decimos las mujeres, que es un tabú, la menopausia. La estoy superando y no podemos pues dejar de decir, tengo 52 años y gracias a Dios me siento renovada, me siento pues realizada en parte, pero han faltado cosas en mi vida que necesito complementar y en eso es mis estudios, que a pesar de mi edad, sin importar que los demás digan, pues recomencé mi universidad que la dejé hace muchos años. Estudié business en mi país, me quedé en el tercer año y por salir de Ecuador, pues dejé inconcluso esa etapa. Ahora la estoy complementando, no importa la edad. Estoy terminando mi carrera, el próximo año la termino, negocios internacionales, con mucha más experiencia y lo académico es muy importante también. Y también, Wow, pues, wow, wow. Y lo más importante es, aquí estoy, y también, no, nada, no, no, y también, ¿y qué más? sí, muchos me han dicho, wow, pensé que Soledad no le interesaba la política. No, yo he sido una activista política, defensora de derechos humanos, que no he pertenecido ni he sido partidista, ni he pertenecido a un partido político, ni me he puesto en una camiseta política. No quiere decir que no sea política. Todos los seres humanos, desde que
estamos no solo en defensa, sino que respetamos el pensar diferente y queremos hacer valer nuestras ideologías o nuestras formas de pensar, nos convertimos en personas políticas. Entonces, creo que hacer una política partidista para mí ha sido muy difícil, porque siempre he estado al lado de el migrante vulnerable. Siempre he estado al lado de mi gente, he sido una ciudadana de a pie, como hemos visto. Somos ciudadanos que caminamos mano de la mano con nuestra comunidad. Entonces, siempre vemos al político que tiene otro estatus, sea que son... Mejor dicho, aquí nos enfrentamos o nos presentamos una Exacto. política nueva. Bueno, pues de eso y mucho más es esta tertulia especial con Soledad Delgado. Bueno, ¿y por qué no empezamos por el comienzo? Ecuatoriana. Cuéntanos, a los que no saben, por supuesto, háblanos de tu terruño, ¿no? ¿Era? ¿Cómo? Loja, Loja. Uno de los lugares que no conozco, pero de donde conozco más gente. Sí, sí, sí. Aquí en Londres, sobre todo, hay muchos lojanos. Y un saludo a mis lojanos del alma, de verdad. Nosotros decimos, ser ecuatoriano, ser latino es un orgullo, pero ser lojano es un privilegio, Muy porque es bien. donde hablamos el mejor castellano. Mm. Es una ciudad cultural donde se realiza cada año el Festival Internacional de Artes Vivas, donde el arte y la cultura pues tienen un realce, que vienen y se concentran de todos los países del mundo. Así que soy muy privilegiada ser de Loja, pero lamentablemente cuando y salimos de nuestros países nos convertimos en ciudadanos del mundo, como es que como Bueno, soy yo. pero bueno, cuéntanos de esa soledad en Loja. ¿Cómo eras tú cómo era esa vida infantil de soledad? Muy tímida, pero siempre traviesa. Líder desde, como digo, desde pequeña. Siempre capitana de un equipo de básquet, representé a mi ciudad en juegos nacionales, deportista, pero siempre dando, Ah, en el deporte decimos garras a la gente, y siempre diciéndoles, no nos decaigamos, vamos a ganar, vamos a seguir adelante. bueno, y en eso, y la familia, la mamá, ¿cómo reaccionaba ante esa chica revolucionaria? Como dices, dice que es tímida, pero no, eso no se lo cree ni ella. Sí, me decían que soy muy consentida porque soy la última soy la última de 20 hijos. Wow. Un milagro de vida. Así que haber sido la última de 20 hijos, ser de una familia numerosa y haber nacido prácticamente, yo me considero en cuna de oro, como decían mis padres, con todas, haber ya nacido en un hospital, porque todos mis hermanos nacieron en casa, solo yo nací en un hospital público. Tenía una cuna hecha por mis padres, porque mi padre ya se convirtió en un fabricante de muebles. Y entonces por eso él decía cuna de oro. Y cuando nací, ellos compraron su primera casa. Así que fui de bendición desde que nací para no solo mi familia, sino creo que para los demás. Sí. Contabas que estudiaste negocios, business en Ecuador. ¿Y qué hizo que pararas eso? ¿Qué pasó ahí en ese proceso? Bueno, esa es una historia muy larga, Bueno, que hagamos la cortica, pues. algún día la quiero pues hacer un documental. Pues no soy, me encanta escribir, pero creo que se necesita hacer un documental. Sé que soy una inspiración para no solo muchas mujeres, sino para muchos líderes a nivel ya global. Y esto creo que esta historia de vida sí se necesita contarla, porque todos tenemos una historia que contar, y más aún nosotros las mujeres migrantes, mujeres que hemos emprendido una lucha. Pues yo dejé mis estudios, no porque quise, fui realmente engañada, por eso he sido opositora a la falta de ética, a la falta de moral y de valores. Fui engañada por una persona cercana a mi familia que era política, política.
como llamamos, yo llamo politiqueros, porque la verdadera política es para servir, no para servirse de los demás. Y esa persona tan cercana a mí me invitó a los Estados Unidos a pasear a los Estados Unidos de vacaciones, darme todo. Y mis padres y yo creímos que me están invitando a irme a vacaciones a Nueva York. Y yo dije, yo no sabía cómo era, que era Sueño de muchos. el sueño de muchos. Y dije, bueno, si es de vacaciones, me voy. Y me fui y me mandaron todo, desde las maletas, todo. No fui a pedir una visa porque esta persona era diplomática, tenía un pasaporte diplomático y era, en ese tiempo se llamaba el Congreso, era congresista representando a mi provincia, a mi ciudad, Pasó. parte de mi familia, pero me llevó a New Jersey. Y ahora entiendo, y por eso me he convertido en esa mujer defensora de derechos, que yo fui víctima de, como muchos migrantes o muchos jóvenes que vienen engañados. Y fui víctima porque el día que llegué me pusieron una agenda y me dijeron, nos debes esto, nos debes esto. Entonces, para mí, eso ya es un Tráfico, eso tráfico se llama humano. humano. Increíble. Tráfico humano, me quisieron usar como tráfico humano, mandarme a laborar, explotarme. Me pusieron a trabajar apenas llegué y me iban poniendo en una agenda cuánto les debía. ¿Cómo te sentías? Y pasé yo con ese pasaporte diplomático porque era en 1994 que no habían las huellas digitales y yo no sabía y me dijeron, tú tienes que pasar con este pasaporte diplomático O sea, porque en pocas palabras, para resumirlo, porque obviamente si no, aquí nos quedamos y vamos a trabajar más bien en ese documental. Te engañaron, entraste con un pasaporte falso a Estados Unidos y luego te encontraron. alguien que se parece mucho a mí, Sí, parte es mi familia. sí. Y que terminaste con como una esclava laboral en Estados Unidos. ¿Y cómo te sentías? ¿Qué pasó en ese momento cuando descubriste que estabas en esa situación tan vulnerable? Cuando descubrí fue que gracias a Dios cerca de ahí había una iglesia donde yo fui a esa iglesia que hasta ahora se convirtieron en mis hermanos del alma. Muchos de ellos vienen a visitarme incluso acá. Y resulta que me encerraron una semana porque tenía que aprender los oficios de la casa, limpiar bien los baños y todo. Y me dejaron con latas de comida. Y cuando alguien de la iglesia vinieron a buscarme, yo estaba como en un sótano, parece mentira, pero esa es la realidad de Soledad Delgado. Eh, y escucharon mi voz y les dije, ayúdenme, y trajeron los bomberos, la policía, y me rescató esa iglesia y me llevó a vivir en esa iglesia, Increíble. familias de esa iglesia. No Es- denuncié sí. porque era una persona muy querida nuestra, parte de mi familia, pero a veces no es la política, dice, no es ni siquiera es la ausencia de Dios, es el mal que hay en el ser humano, independientemente que sea de religión, la maldad existe. Y cuenta cómo te cambió esa situación. Me cambió en que realmente me tocó quedarme unos 2 años a trabajar, quise estudiar, hacía filas en un college para inscribirme a estudiar inglés, pero era casi imposible porque tenía que trabajar para ahorrar y pagarme mi pasaje de regreso, que es lo único que quise, y me regresé a Ecuador. Y con esa experiencia ya en mi corazón empecé a ayudar y a advertir a mucha gente que en ese tiempo hubo un flujo migratorio hacia Europa, a decir que tengan cuidado, que no se confíen en nadie, solo en Dios, ni siquiera en sus sombras, que nosotros pues como seres humanos debemos tener esa intuición divina, celestial, para no caer pues y ser presa fácil de nadie. Así que después de estar un año, 2 años en Ecuador, seguí turismo y decidí dejar Ecuador por la situación también que se venía, mucha crisis, y viajé a Italia, donde gracias a mi Dios encontré una familia, tuve la nacionalidad italiana, mis hijas nacieron allá.
y ahora pues gracias a mi Dios, eso me hizo abrir la puerta al mundo, tener un pasaporte europeo y ahora estoy aquí en el Reino Unido de 10 años, eh, no solo contando mi historia, sino que esto sirva para muchas personas, para muchas, no solo mujeres, ¿no? Nosotros somos muy inclusivos, hombres y mujeres que quieren soñar, que Bueno, no... pero mira, muy hermoso todo esto, difícil, pero oye, cuando Sí. regresemos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en esta conversación con Soledad Delgado. Y quisiera que cuando regresemos de esta pausa hablemos un poquito porque nos saltamos episodios. En Estados Unidos terminaste haciendo cosas que te cambiaron, ¿no? O sea, terminaste en la Casa Blanca. White House. En la Casa Blanca, pero bueno, nos cuentas un poquito de eso al regresar y luego para que la gente que no conoce un poco cómo han sido estos procesos y ver en qué se va ahora Soledad Delgado, cuál es su reto de este año. Bueno, ya regresamos. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, conversando con una amiga de la vida, digamos así, amiga tertuliera que ha estado acompañándonos en los últimos 5 años, viendo nuestros procesos en la tertulia, en otras áreas de trabajo. Qué lindo. Y aquí, pues, entre tertulieros, queremos que nos cuentes un poco ese episodio difícil que yo creo que nos lo contaste antes, pero vale la pena retomarlo porque tal vez muestra un poco de dónde va tu camino y para dónde va, ¿no? ¿Cómo es cómo ha sido todo este proceso para ti? Y es que llegaste a la Casa Blanca y no precisamente a limpiar pisos, ¿no? Sí, María Victoria, creo que todo es un proceso y para los hijos de Dios todas las cosas son para bien. Y eso entendí y eso lo sé. Así que, pues cualquier adversidad que se nos enfrente es para saber de qué estamos hechos. Y creo que los migrantes y sobre todo los latinoamericanos somos hechos de acero inoxidable. Y pues creo que mi resiliencia ha sido y supera más que cualquier adversidad y siempre han sido las adversidades las que me han formado ahora la mujer que soy. Y fue en la Casa Blanca pues que decidimos con mi familia inmigrar también a los Estados Unidos, siempre en busca de, como todos, no solo el sueño americano, el sueño de darles un futuro mejor a nuestros hijos, de que aprendan un nuevo idioma y todo. Así que emprendimos en Estados Unidos, nos fue muy bien, pero lamentablemente las leyes migratorias, como vemos ahora, es una crisis terrible que afecta no solo la vida o familias migrantes, sino a países. Así que eso fue que prácticamente mi marido recibió una orden de autodeportación porque los europeos que tienen que escuchar bien eso. Muchos pensamos que por tener la oportunidad de entrar a los Estados Unidos sin un visado, que solo hay que llenar el este y todo online, que si nosotros superamos el tiempo de estadía allá, nosotros somos autodeportables. No tenemos derecho a abogado, no tenemos derecho a apelación, o sea que automáticamente migración pone una orden de autodeportación para que salgas del país.
Es más ¿Qué te fácil pasó a tu un familia? mexicano o un latinoamericano que atraviesa la frontera y lo agarran en la frontera o lo detiene migración, tienen derecho a apelación y abogado a una fianza, pero nosotros los europeos no tenemos eso. Increíble. Saber. Así que eso fue lo que pasó con mi familia. Mi esposo tuvo esa orden y como él es italiano y muy orgulloso, él firmó y dijo, yo me voy de este país, pues yo soy de Italia, del mejor país del mundo. Donde se come la mejor pasta. Donde se pone, y gracias a Dios, pues trabajador y todo. Así que él decidió irse, pero eso no fue todo. Migración no solo le dijo, ándate, sino quiso retenerlo en un centro de deportación 3 meses como un criminal. Y ahí es cuando yo sola, con mis hijas, teniendo un camión de comida, que me levantaba a las 3 4 de la mañana a vender comida, a trabajar honradamente. Y ese camión era una fundación, una charity que daba todos los sábados un alimento de bendición a 200 personas. O sea, era una ciudadana de bien. Somos ciudadanos de bien y no podemos que nos vean como personas Sí. que ilegales o aliens que nos tratan en los Estados Unidos. Eso pues sacó de mí, como dice, la indignación se volvió en acción y ahí es que actué. Y esa tímida mujer se volvió esa activista que alcé mi voz, que agarró un megáfono y levanté mi voz y a decir, ningún ser humano es ilegal y empecé a trabajar a través y basándome de todos los artículos de los derechos humanos de las constituciones de las Naciones Unidas. Basada a nuestras leyes y obligaciones, defendí derechos, organicé comunidades y lideré, creo que una de las marchas más grandes desde New Jersey. Llevamos 5 autobuses donde muchos consulados me apoyaron, nos dieron los buses, muchas comunidades se unieron y nos fuimos a Paraguay. Washington a levantar nuestra voz porque Obama daba un discurso. Y ahí es cuando yo hice desobediencia civil, no un acto terrorista, fue levantar mi voz y decir que paren las deportaciones. Eso llamó la atención a medios de comunicación, a organizaciones sociales, incluso a los mismos senadores, congresistas que quisieron escuchar mi historia y por eso es tan importante hablar de nuestra historia. Y ahí pues fui al Senado, al Congreso, a contar mi historia y a la Casa Blanca. Fui invitada, tengo la invitación desde la Casa Blanca. O sea, la gente que me escucha dice, está desvariando. Pero no es así. Esa Bueno, lucha. lograste eso, eso y bueno, y tu esposo de todas formas tuvo que irse. ¿Y qué pasó Y contigo? el amor pudo más, como siempre. El amor es más fuerte que todas las luchas y todas las causas. Y creo que como buena líder, si no sabemos liderar nuestro mundo interior, nuestra familia, no podemos liderar afuera. O sea, lideramos con nuestro ejemplo, no con nuestras palabras. Así que, pues, no es fácil mantener con mi trabajo que llevo un hogar, una familia de 23 años de matrimonio. Qué bello. Tres Y bueno, y hijas saliste exitosas. Italia y luego está el Reino Unido. Reino Unido, pues esta se convirtió en mi última playa de sobrevivencia, gracias al cielo y gracias a este país que de verdad hemos encontrado lo que buscamos las familias: estabilidad de trabajo, una salud, o sea, tener una salud pública accesible y también el estudio para nuestros hijos, que no nos agobien en levantarnos, decir cómo pagamos la universidad de nuestros hijos. Entonces, todo eso que yo estaba buscando lo encontré aquí. Hmm, Gracias. Hermoso, el Reino Unido con todo, pero bueno, todo dentro, como tú dices, aquí también en el Reino Unido hay situaciones migrantes y los latinoamericanos que llegan sin documentos, porque una cosa es ser ilegal y otra cosa es ser indocumentado, de no tener la documentación correcta, ¿no? Sí, por Ah, eso. usted te dedicaste a trabajar en eso también, ¿no?
Sí, 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 a orientar a que tengan una migración segura, a que no a nadie recomendarle que es bueno que se queden en manera indocumentada en este país, no tener, yo sé que es muy difícil, que tenemos que sí o sí dejar nuestros países, muchas causas, pero hay formas de tener una migración segura, sea aplicando un asilo o ir a otros países que nos ofrecen oportunidades, porque hay, el mundo es para todos y se abren nuevas fronteras, pero no arriesguen sus vidas, no estén, no seamos sombras de nadie, no nos dejemos ser un migrante indocumentado, nos atrae que nos exploten abusos y muchas cosas y a veces no se puede ni siquiera denunciar, no porque no se pueda defender derechos, porque a veces las constituciones o las leyes de ciertos países no hay. Entonces no se abarca para todos. Yo sé que todos tenemos el derecho de transitar y todo, pero hay leyes en cada país, respetémosla. Yo sé lo que es vivir sin documentos, pero me salí de allí. No nos quedemos donde no nos quieren, donde no nos valoran. Créame, busquemos otras opciones. Hay miles de opciones y oportunidades para poder tener o estar en un país de manera regular. La Y reacción seria. Mira, mm, y en este proceso, pues en estos ya 5 años desde que nos conocemos, increíble, ¿no? Has venido trabajando con Latin American Women's UK en Birmingham y precisamente en eso. ¿Qué es lo más difícil a que te has enfrentado con estas migraciones irregulares, llamémoslas así? Creo que, como digo siempre, la maldad de los seres humanos. No hay caso tan terrible como la maldad, sea de quienes con amor reciben a los migrantes, porque hay muchos migrantes, porque no todos son víctimas. Porque lo que más tristeza que me ha dado es que muchas personas vienen y gente de buen corazón las reciben en sus casas o les dan trabajo o parejas dicen, ok, voy a tener esta pareja para ayudarla con amor en su proceso migratorio y la maldad sea de las personas que son residentes o ciudadanas de este país hacia los más vulnerables, o sea, los que vienen con esa viveza criolla, que eso es lo más triste, porque yo digo, ok, vienes en una manera irregular y todo, te dan la mano, te acogen una familia y te tienes que ir al tribunal a defenderte por haber ayudado a una persona. Claro. Eso es triste, de verdad. Entonces, ¿a dónde vamos a parar, como dice la canción? Bueno, mira, Por- y hablemos de a dónde vamos a parar, porque bueno, en este contexto de luchas sociales y trabajo con la comunidad, Sí. te han llamado, y ese es el chisme del mes, no, del año. Te han llamado de tu patria. Oh, sí, este trabajo ha hecho eco a nivel, como digo, global, global, y ha llegado a Ecuador. El trabajo no solo de Soledad Delgado, sino de todo el equipo de Latin Women y de toda esta comunidad ha llegado a Ecuador, porque aquí en el Reino Unido nosotros los migrantes ecuatorianos, pues a veces no somos tomados en cuenta porque no hay un flujo como España, Italia. Aquí hay no vemos, creo que ni 10.000 migrantes ecuatorianos, así que ni presidentes, ni nadie, casi no nos toman en cuenta, sinceramente. Importantes, como dices. Pero a Soledad Delgado, pues primero un llamado como siempre de lo alto. Yo soy una persona muy de mucha fe, muy creyente, y recibí la llamada de los tres poderes más importantes del Ecuador, o sea, del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional y del presidente de la Corte Constitucional de Justicia. Wow. Tres hombres que quieren un cambio para Ecuador y pidieron mi colaboración. Siempre les he dicho que no a la política, siempre he tenido mucho cuidado porque trabajo con todas las personas, sea de izquierda, sea de derecha, sea que de cualquier ideología. Por eso he tenido mucho cuidado.
¿Y por qué si siempre dijiste no, hoy dices sí? Y siempre había eso en mi cabeza. ¿Será algún día llegará el momento que Soledad Delgado diga sí? Yo no creo, pero créeme, fue algo Sí. también del ¿Por cielo, qué? ¿Por qué sí fue hoy? la confirmación. En primer lugar, pensé apoyar al presidente, tuve un acercamiento con el presidente, como muchos, incluso me hice muy viral en ese momento. Esa es la inquietud de todos y me pueden decir, la camisetera. Yo nunca me puse una camiseta de un partido político ni he estado afiliada a un partido político, pero sí pertenezco al mejor partido que es los migrantes. Ya he sido elegida, yo desde muchos años, hace 15 años fui elegida de ese ser supremo para ser una luz del migrante, una portavoz. Así que es el momento, queremos un cambio en nuestro país. He trabajado, he hecho plantones fuera de mi embajada, yo estoy ahí cada vez que sucede algo, aunque sea sola, fuera de mi embajada haciendo vigilias queremos el cambio radical de nuestro país. Y ese cambio, pues siempre me lo han dicho muchos expertos que tenemos, incluso de la política inglesa, no vas a lograr un cambio si tú no estás ahí, si tú no legislas, si tú no ayudas. ¿Por qué? Se quejan muchos de lo que está pasando en esta sociedad, porque dicen, mira lo que están haciendo. ¿Por qué dejamos a otros hacer y no somos parte activa de esto? Excelente. Entonces, Esto cuéntanos un poco, ¿para qué fuiste llamada y, y qué es lo que viene? Sí, bueno, como muchos ven, mi perfil es soy una activista y con un gran liderazgo, así que pues la propuesta era de representar a los migrantes ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía. Yo decidí, estaba en esa incertidumbre, incluso ya acepté a uno, después tuve que decir no y después así, porque tenía que tener la convicción no solo del proyecto político, sino del personaje al que yo iba a representar. Yo necesito una persona que realmente me inspire, que sea líder, que tenga convicción. Entonces decidí por el presidente Henry Kronfle, que es mi candidato para la presidencia. Él era el presidente de la Asamblea Nacional, tuvo que dejar sus labores para entrar en campaña electoral y yo le dije sí a Henry Kronfle, a las 6 y aliados, porque Partido Social Cristiano, en principio yo no sabía por qué a este partido político, de verdad, habían dos más y yo no sabía, yo decía, ¿por qué tengo que ir con ellos y no voy con otro? Hasta yo mismo me cuestioné eso. ¿Y por qué? En dos Y palabras. por honrar la memoria de mi madre también. Aparte de defender los derechos de mi gente y saber que voy a estar en el mejor, es un partido social cristiano que me identifica, y también la memoria de mi madre, porque ha sido, y descubrí recién, porque no me había percatado, fue como que hasta ella mismo me dio esa claridad. Mm. Sentí su presencia, sentí que ella va a estar también junto a mí en esta lucha. Y vi en un post en el 2017 que ella ha sido simpatizante de este partido al que yo voy a representar. Caray. Oye, y mira, ¿y yo puedo votar? Muchísimas. Yo quiero agradecer a tanta gente colombiana, peruana, boliviana que conozco y que me quieren, muchos líderes que me han dicho, Soledad, ¿cómo hacemos? ¿Dónde Pues, vamos a votar? Y yo encantadísima de tener esos votos, pero pues solo votan los ecuatorianos, pero pueden hacer algo muy importante. Creo que estamos aquí, muchos conocemos, ecuatorianos, tenemos amigos, líderes, pues influir un poquito bueno, en decir, y qué nos ofreces? no me conocen, si no me conocen, pues que visiten mis redes,
creo que el buen testimonio, como digo, la buena recomendación es el mejor marketing que hay y creo que Bueno, y ya para cerrar aquí en esta tertulia muy bonita, muy especial, muy inspiradora con Soledad Delgado, luchadora social ecuatoriana y ahora candidata a representar a los migrantes en Europa, Asia y Oceanía, nada más y nada menos, un pequeño territorio, ¿no? Cuéntanos, pues nos podrías aquí te ponemos en aprietos, tres cosas que ofreces para que te elijan. bueno, yo no solo trabajo para ecuatorianos, creo que los proyectos van a ir también para latinoamericanos. Empecemos desde casa, como digo, empiezo desde casa y creo que lo primero, ya estamos como trabajando para los más vulnerables y todo, pero creo que hay algo muy, muy importante, ofrecer la casita del migrante. ¿Qué significa ofrecer una casita del migrante? El sueño de todo migrante es ya trabajar directamente con el gobierno, con las alcaldías, para que los migrantes no caigamos en, como siempre, en agencias o gente que sin escrúpulos que les vendan algo que no hay. Entonces, que puedan proyectarse, si quieren hacer una migración y regresarse a su país, vayan a lo seguro, inviertan en una casita que el gobierno y las alcaldías de tal ciudad donde quieren ir los migrantes puedan Para hacer realidad retornar a Ecuador, para retornar a Ecuador. para Ecuador. Ok. Otra cosa, pues la meritocracia del migrante. Eso es muy importante y eso lo debemos aplicar en cada gobierno y en cada país. Sabemos que nosotros los migrantes, pues líderes, jóvenes profesionales, muchas ramas que hay y a veces nuestros consulados requieren y necesitan personal, por ejemplo, de salud mental, de comunicación y todo, que haya un concurso de merecimientos para que vaya el que merece, para que vaya el que tiene trayectoria, el que de verdad trabaja en la comunidad o con sus, con sus connacionales. Entonces, una meritocracia del migrante tiene que ir como una reforma de ley, independientemente de los resultados, se necesita que no vaya a haber un desgaste fiscal, que traigan personal de nuestros países, que está bien, un cónsul, un embajador, pero el resto de personales no podemos pagarlo por favores políticos. Se necesita el migrante ser parte de esos consulados y embajadas. Pero por Necesita en recepción, en call centers, en las oficinas, la meritocracia del migrante. muy Y bien. eso ¿Y el tercero? y el tercero, y bueno, hay muchas grandes e importantes propuestas que no las tengo aquí, de verdad, porque no Por iba a eso ser tres nomás, tres político. nomás. Pero el compromiso en el empoderamiento del migrante, necesito ver las propuestas, hay muchas, como digo, y sobre todo la migración consciente, asegurar a nuestros migrantes en tener esos foros internacionales. Que tengan, yo no puedo decir de parar, como muchos dicen, paremos la migración no se parará nunca, la migración es desde antes de los tiempos de Cristo. ¿Cómo vamos a parar las migraciones? Pero sí podemos hacer una migración consciente a través de oportunidades y crearles a las personas que van a migrar otros rumbos, educarlas para que vayan y ocupen trabajos, como decir, que no se dejen explotar, que se capaciten, que apretan el idioma antes de salir, que se informen, que las cancillerías y se responsabilice del migrante acompañándoles en todo su proceso migratorio, sea de tránsito, sea de llegar y sea de retorno. Eso es algo muy importante, la migración segura. Bueno, Y yo voto, pues. hay muchas otras propuestas que las llevamos día a día.
Los más Bueno, y vulnerables. ya para despedirnos en esta super tertulia, gracias Soledad Delgado, pues en esta cosa maravillosa. Esa tacita, cuéntanos de la tacita. Aquí como saben los tertulieros, aquí compartimos nuestras tacitas y a la tuya. Global Women Leaders Conference, Ok. En Egipto. Así que próxima conferencia de mujeres líderes, muy pronto la vamos a tener, y así contamos contigo, María Victoria, nos vamos. Hay que buscar el destino. Bueno, así sea. Bueno, último mensaje, despedida, aquí en esta super tertulia especial con Soledad Delgado. Un mensaje es que de verdad el amor cubre multitud de pecados, como digo. Creo que con el amor tiene que ser la mejor arma hoy en día para que todos nosotros podamos hacer ese cambio interno y de los demás. Sin amor no podemos hacer absolutamente nada. Mucha fuerza y fe, encontrar ese propósito de vida a cada uno de nosotros. Muchos no lo tienen. Busquen ese propósito de vida y créanme que la vida va a ser más llevadera. Vamos a tener un motivo por qué despertarnos, no rutinas. Hagamos de la rutina también, alternamos de las rutinas cosas diferentes y sigamos adelante, que la vida de verdad es maravillosa y hay que vivirla como Soledad Delgado, con la bendición de Dios. Empieza a vivir hoy. Y Y, gracias, María Victoria. en febrero nos vemos, dicen, ¿no? Ah, sí, el 8 de febrero, por favor, no se olviden. Si de verdad ahora es el momento de los migrantes y les invito a visitar mis páginas, mis redes sociales, Soledad Delgado en Facebook, Soledad Delgado Oficial en Instagram y Soledad Delgado al día con mi comunidad. ¿Cómo estamos? Y Soledad Delgado aquí en la tertulia del En martes. la tertulia también. No, y a nuestros amigos tertulianos les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la próxima.